Bienvenido a la serie de capacitación para instaladores de BuildBlock ICF. Reforzamiento del concreto. En este video hablaremos de las fuerzas básicas que intervienen en la construcción, las cuales son compresión, tensión y torsión. También le ayudaremos a entender por qué es necesario reforzar el concreto y cómo la colocación del refuerzo puede cambiar la resistencia del muro. ¿Por qué es necesario reforzar? El concreto ya es fuerte, así que ¿por qué reforzarlo? Una estructura debe diseñarse para resistir las fuerzas que probablemente afrontará, sin desviarse demasiado ni fallar. La naturaleza impone fuerzas como la nieve, el viento y los terremotos, y una estructura sólida debe ser capaz de soportar estas cargas. Los edificios también deben ser capaces de soportar tanto cargas muertas como vivas, que se refieren al peso del propio edificio y al peso de las personas o los materiales almacenados. El código de edificación o la ingeniería específica del lugar suelen establecer los límites de estas distintas cargas de diseño. El refuerzo del concreto reduce el agrietamiento y la fatiga debido a la tensión y controla la deflexión debido a una carga inadecuada. Fuerzas básicas de la construcción. Hay algunas fuerzas básicas en la construcción para las que querrás reforzar. La primera es la compresión, también conocida como aplastamiento. La compresión puede verse en la columna y el poste que forman los elementos estructurales verticales del edificio. Estos elementos están en compresión cuando transfieren la carga desde el techo o el suelo hasta los cimientos y luego hasta el suelo que hay debajo. En segundo lugar, tenemos la tensión. Piensa en la tensión como expansión, tirón o estiramiento. Por ejemplo, imaginemos un cable de acero atado a un cable estante. A medida que el cable estante se aprieta, el cable de acero se estira cada vez más. Una vez alcanzando el esfuerzo máximo de diseño, el cable estará totalmente cargado, y si se añade más tensión, se romperá. En tercer lugar está la torsión. Piensa en esta fuerza como un desgarramiento o retorcimiento. Una viga suele soportar la carga horizontal de suelos y tejados y transferirla a los pilares de los cimientos. Una viga simple debe diseñarse para resistir los movimientos de torsión y de desgarro. Por último, tenemos la fuerza de corte conocida como deslizamiento. El corte puede ilustrarse abriendo una bolsa de patatas fritas. Al agarrar la bolsa y tirar de ella en direcciones opuestas, la bolsa debería romperse en un fallo de cizallamiento. El concreto suele reforzarse con barras de refuerzo, pero también pueden utilizarse otros productos como las microbarras Helix. Estos refuerzos pueden colocarse en diferentes zonas del muro para proporcionar una resistencia adicional. En aplicaciones de sótanos con relleno en un lado, las barras de refuerzo se colocan generalmente en el lado de tensión del muro. Esto proporciona una resistencia adicional a la presión del relleno sobre el muro. Utilice la ingeniería de BuildBlock, la ingeniería específica de la obra o los códigos locales para asegurar la colocación adecuada y correcta del refuerzo. En aplicaciones sobre nivel del terreno, las barras de refuerzo se colocan normalmente en el centro del muro. Esto se hace porque el centro del muro debe resistir tanto las fuerzas del viento como las fuerzas sísmicas, y esas fuerzas pueden oscilar en cualquier dirección. Colocación de las barras de refuerzo. Las barras de refuerzo horizontales en los cimientos deben colocarse correctamente antes de vertir la base o los cimientos. Se requiere el uso de soportes de barras de refuerzo u otros métodos para garantizar que las barras de refuerzo estén correctamente espaciadas. Los tacos verticales deben extenderse más allá de la parte superior de la base, por lo menos 20 a 25 pulgadas. Esa cantidad puede ser mayor en función de los requisitos de solapamiento, así como de los índices de carga sísmica y de viento. A medida que se apilan los muros ICF, las barras de refuerzo horizontales deben colocarse en los moldes tal y como se especifica. Las barras verticales deben colocarse después de que el muro esté completamente apilado o antes de colocar la última hilera, pero siempre antes de verter el concreto. Empalme. Cuando coloque barras de refuerzo, utilizará el proceso de solape. Un solape es cuando dos piezas de barras de refuerzo se superponen para crear una línea continua de barras de refuerzo. Hay dos tipos de empalmes de solape, con contacto y sin contacto. Las barras de refuerzo vienen en diferentes grosores basados en el diámetro en número de octavos de pulgada. Una barra de refuerzo del número 4, por ejemplo, es 4/1 de pulgada o media pulgada. Para que el concreto sea resistente, las barras de refuerzo deben ser continuas. Los trozos más cortos de barras de refuerzo pueden empalmarse a lo largo del muro ICF. Un empalme de contacto es cuando las barras de refuerzo se tocan y se atan juntas. Pueden atarse con alambre o fijarse con un soporte, como los dedos plegados en una red ICF.
Cuando calcule la cantidad adecuada de solapamiento para conectar las barras de refuerzo, multiplique el diámetro de la barra por 40. Por ejemplo, si está utilizando barras de refuerzo del número 5, tomará 5 octavos o 0.625 y lo multiplicará por 40. Esto le da un total de 25 pulgadas de solapamiento cada vez que se empalma la barra de refuerzo. Cuando calcule empalmes solapados de alta resistencia sísmica, siga la fórmula pero multiplique por 48 en lugar de por 40. Un empalme de solape sin contacto se produce cuando las barras de refuerzo se cierran pero no se atan entre sí. La separación máxima debe ser 1/5 de la longitud del solape y no más de 15 centímetros. La red de BuildBlock controla el movimiento de las barras de refuerzo durante el vertido y esta práctica de empalmar y conectar es común en muros ICF donde los soportes de barras de refuerzo mantienen las barras de refuerzo horizontales en su lugar. Las barras de refuerzo en los muros deben estar siempre incrustadas al menos 3/4 de pulgada en el concreto. Por último, tenga en cuenta la cantidad de barras de refuerzo necesarias para su proyecto. Demasiadas barras o barras sueltas pueden dificultar el vertido y la consolidación del concreto. Gracias por ver este video en la serie de capacitación para instaladores de BuildBlock ICF. Para obtener más información y otros videos de esta serie, visite nuestro sitio web en buildblock.com/trading o nuestro canal de YouTube en youtube.com/buildblockicf.